Pero hoy yo quiero hacer un pequeño resumen de todo, pero hablarle específicamente de dos de los primeros pactos. Y como el tiempo me ayude, bendito Dios que va bien rápido, creo que me engañaron. A lo que el tiempo, ¿verdad?, me ayude a desglosar, quiero compartir con ustedes el pacto edénico y el pacto adámico. Y usted dirá, ¿por qué no están hablando de todo eso si estamos en mejores tiempos? Es bueno saber, y por ahí en el argot popular dice que el que no conoce su historia, es posible que vuelva y la repita. Entonces nosotros tenemos que conocer todo lo que Dios ha hecho por nosotros para disfrutar de este tiempo, para disfrutar y saber, wow, hubieron tiempos malos, hubieron tiempos donde Dios estaba enemigo de nosotros, pero ahora estamos en un tiempo de que Él no solamente restableció la amistad, sino que ahora somos sus hijos. Amén. Leímos ese libro de Efesios, y en Efesios ahí vimos tres aspectos relevantes, no sé si los recuerdan, que es en el verso 4 habla de que el Padre nos eligió. En el verso 7 entonces dice que el Hijo nos redimió con su sangre, y el verso 13 habla de que el Espíritu Santo nos selló. Entonces vimos ahí en ese aspecto de esta cita bíblica estos tres puntos que son bien importantes. ¿Por qué? Porque el Padre nos predestinó, nos eligió desde antes de la fundación del mundo. El Hijo nos redime, lo vimos en el verso 7, y el Espíritu Santo nos sella a nosotros y nos aparta. Pero esto no pasó cuando el hombre cayó. Dice que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. Eso quiere decir que el nuevo pacto no empezó cuando Cristo murió en la cruz y dijo todo hecho nuevo. No, el nuevo pacto fue algo que Dios se propuso desde antes de la fundación del mundo. Dios había propuesto en sí mismo de salvar la humanidad y de darle la oportunidad a la humanidad de que fuera salva. Esto no empezó como una reacción de algo que nosotros habíamos cometido, y vimos también que los pactos de Dios no fueron reacciones que Dios tuvo porque el hombre se estaba portando mal. Dios no es reactivo. Dios no está esperando que las cosas sucedan para ver qué Él va a hacer. Dios no espera que usted y yo fallemos para decir, Dios mío, ¿ahora qué hago con este muchacho? No, Dios tiene todo planificado. Por eso la palabra dice en el verso 4 de Efesios capítulo 1 que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Eso quiere decir que usted está aquí en esta mañana no porque a usted le plació, sino porque ya Él lo había elegido desde antes de la fundación del mundo. Dios tiene todo planificado. Dios no hizo pactos con el hombre buscando una forma de ver cómo resolvía el asunto porque Él no sabía. No, eso es usted y yo que tenemos un problema y comenzamos a buscar, a ver cómo resolvemos, pero Dios ya tiene todo previsto en su presciencia. Él sabía que el hombre le iba a fallar, pero Él también buscó la manera y siempre tuvo un plan ahí para la humanidad. Y por eso nosotros hablamos hoy del pacto eterno, porque esto no empezó un día en específico, sino que Dios se propuso desde los siglos, desde las eternidades, desde los comienzos de todo. Dios se propuso salvar a la humanidad. Esto no empezó porque el hombre falló. Esto no empezó como causa de. Dios se propuso en su gobierno, se propusieron Padre, Hijo, Espíritu Santo y dijeron, vamos a hacer esto. Vamos a darle la oportunidad. Y en el tiempo Dios fue abriendo la cortina y dando a revelar quién Él era a través de los tiempos. El pacto eterno lo voy a ilustrar de esta manera para que usted lo entienda. El pacto eterno es como que yo me propuse hacer una casa, pero en mi corazón está el diseño. Yo busco un arquitecto, el arquitecto la dibuja, la diseña completamente, la cantidad de habitaciones con las necesidades que yo pueda tener, si es de 2 plantas, si es de una. La cuestión es que el arquitecto hace todo y dibuja todo conforme a las necesidades. Ese es el plan eterno de Dios. El plan eterno de Dios, Él diseñó todo y lo dibujó todo. Ahora, para llevar eso a cabo, hubo que hacer unos ciertos contratos durante todo el proceso de construcción de una casa. Yo tengo que hacer contrato con el que va a zanjear, yo tengo que hacer contrato con el que va a pegar los bloques, yo tengo que hacer contrato con el que va a cobijar, yo tengo que hacer contrato con el que va a pintar. Y todos esos contratos
no son independientes, sino que todos esos contratos, ¿qué me van a dar como resultado final? Que yo voy a tener mi casa terminada y bien pintada. Ahora, el pacto que Dios hizo en el jardín del Edén, el pacto que Dios hizo con Adán, el pacto que Dios hizo con Noé, el pacto que Dios hizo con Moisés, con David, todos esos pactos no son pactos independientes, sino que fueron contrataciones, lo voy a llamar así, que Dios hizo para que usted y yo estemos disfrutando de la casa hermosa que usted y yo tenemos hoy en día, y es poder disfrutar de la eternidad con Él y saber que esto no fue algo que empezó ahorita, sino que es desde la eternidad. Entonces usted y yo estamos disfrutando de unos tiempos mejores. Usted y yo tenemos la Biblia acabada, y yo sé que Adán no tenía la Biblia cuando todo empezó. Adán lo que tenía era mucha tierra, muchos árboles y muchos animales. Y para colmo le dieron una tareita, le dijeron, ponle nombre. Y hay animales que yo lo veo en la televisión y yo, Dios mío, ¿cómo se llamará eso? Yo estoy seguro que usted le pregunta a Adán, seguro se acuerda. Pero usted y yo tenemos la Biblia completa, tenemos la revelación completa, tenemos un mejor tiempo y nos cuesta mucho disfrutarlo y vivirlo. Amén. Entonces, vemos que el nuevo pacto no es nuevo en tiempo, sino que es nuevo ¿qué? En esencia. ¿Pero por qué es nuevo en esencia? Porque es una nueva forma, tenemos una nueva naturaleza y tenemos una nueva cualidad. Tenemos nueva forma, diga conmigo, nueva forma, nueva naturaleza y nueva cualidad. Pero ¿por qué decimos que el nuevo pacto no es nuevo en tiempo? Y le explico esto de manera muy fácil y sencilla. El nuevo pacto entró en vigencia cuando Jesucristo lo selló con su sangre, lo firmó, entonces entró en vigencia, pero no fue que ese pacto fue diseñado ahí en la cruz. Eso venía corriendo desde el principio de todos los tiempos. Entonces el nuevo pacto no es nuevo en tiempo, sino que es nuevo en esencia. ¿Por qué en esencia? Porque es otra cosa, es una nueva naturaleza. Ya nosotros no somos una creación, nosotros somos sus hijos. Ya nosotros portamos la vida de Dios, ya nosotros portamos la naturaleza de Dios. En nosotros habita la vida de Dios. Nosotros somos su templo. Ya Él no habita en un templo construido así por las manos del hombre en 4 paredes. Esto no es santo porque sea santo en sí mismo, sino que esto se convierte en un lugar santo porque los santos de Dios están reunidos aquí. Entonces eso es lo nuevo del nuevo pacto. Cuando usted y yo nos reunimos en este lugar, entonces le damos sentido de iglesia. Cuando ustedes no están aquí, esto es un lugar vacío. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que esto del nuevo pacto es cierto? ¿Por qué tú nos dices eso? ¿Por qué el pastor habla de esto y no nos da una cita bíblica? Vaya conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 1. Verso 8 al verso 9, vamos a leer 3 citas bíblicas que nos avalan a nosotros que Dios diseñó esto desde antes de la fundación del mundo y que no fue una reacción de Dios ante el pecado del hombre. Mira lo que dice 2 de Timoteo 1, 8 y 9, dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino, que dice, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento como santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Antes de qué? De los tiempos de los siglos. O sea que esto no empezó ahorita, esto no empezó hace 2024 años, esto es antes de los tiempos de los siglos, antes de que el reloj comenzara a marcar horas, días y toda la fecha que usted pueda imaginarse. Ya el plan de Dios estaba corriendo. Mira lo que dice en Tito capítulo 1 del 1 al 2. Tito 1 del 1 al 2. Mira lo que dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y del conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Mire lo que dice el verso 2 de Tito capítulo 1. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, Dios no miente,
prometió desde antes del principio de los siglos. Tenemos otra señal aquí de que esto no empezó ahorita. Esto es desde antes de los siglos. Y mire que dice el Primera de Pedro, capítulo 1, del 18 al 20. Dice, Primera de Pedro dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo? Dígale al hermano que está al lado suyo, dígale, esto es desde antes de la fundación del mundo. Ahora vuelva y dígale otra vez. No era eso, pero está bien. Ahora dígale. Dígale a ese hermano. Quiere decir, dígale al hermano suyo, que el hecho de que usted esté aquí en esta mañana no es casualidad. Ahora no repita esto. O sea que usted y yo estamos aquí esta mañana no porque se nos ocurrió y usted se levantó de buen ánimo y dijo, yo voy para la iglesia. Incluso usted no es cristiano porque a usted le guste. No fuimos nosotros que lo amamos a Él, fue Él que nos amó a nosotros. Estamos en mejores tiempos, iglesia. Y esto no empezó ahorita. Vea, llevamos 3 citas bíblicas y si le comienzo a dar cita bíblica, nos dan aquí, cuentan los votos esta noche y no nos dé tiempo. Entonces, es evidente que los planes de Dios estaban prefijados, diga conmigo, prefijados. Y estaban prefijados, mire, en el Hijo eterno, diga conmigo, Hijo eterno, con un pacto eterno y un propósito eterno. Bien. Ahora, mediante estos pactos que vamos a ver 2 esta mañana, de los 7 vamos a ver 2, el resto yo se lo voy a dejar al pastor Juan Carlos. Son 7, yo voy a tratar 2, ¿está bien? Entonces, mediante estos pactos Dios buscaba revelar progresivamente, diga conmigo, progresivamente, paso a paso, despacio, que la humanidad fuera asimilando, miren que el carácter de Dios, diga conmigo, el carácter de Dios, los planes de Dios y el propósito de Dios. ¿Qué fue lo que Dios quiso revelar? El carácter, los planes y su propósito. Entonces Dios pudo haber dicho, bueno, Adán falló, Adán cayó, borrón, cuenta nueva, se fue Adán, se fue Eva, acabé con todo esto, vamos a ser 2 hombres nuevos, 2 personas nuevas. No, Dios quiso dar a conocer y Dios pudo haber dicho desde el principio, mírenme, yo soy Dios. Pero Él quiso darse a conocer, pero eso es a través del hombre. Y como el hombre cayó, entonces Dios elabora un plan detallado para que usted y yo, para que toda la humanidad fuera conociendo a Dios progresivamente, porque ni siquiera Adán conocía a Dios en su totalidad. Entonces el propósito de Dios dársele a conocer a Adán fue tronchado por el pecado que Adán cometió, pero Dios siguió adelante y dice, yo voy a seguir dándome a conocer a la humanidad progresivamente, haciendo diferentes contratos con ellos. Entonces Dios lo que quería darse a conocer quería dar a conocer, revelar tiempo tras tiempo su carácter, sus planes y su propósito. Para nosotros pasó mucho tiempo, muchos años, millones de años, miles de años, pero para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Eso quiere decir que Adán pudo haber pecado para Dios esta mañana. El sacrificio de Cristo pudo haber sido ahorita. Porque para Dios no hay tiempo, el tiempo existe para nosotros, pero para Dios no hay tiempo porque Él es eterno. Entonces, cuando nos acercamos al Señor y recibimos
su sacrificio, recibimos su sangre, le creemos por fe, entonces usted y yo nos hacemos partícipe de este plan hermoso que no empezó ayer, que no empezó la semana pasada ni el año pasado. Esto es desde antes de la fundación del mundo. Amén. Pero antes de entrar en los dos pactos que le quiero tratar, quiero que hagamos dos divisiones. Y es primero que hay pactos que son incondicionales, digan conmigo, incondicionales, pero también hay pactos condicionales. Los pactos incondicionales es que Dios va a mantener independientemente, Dios se va a mantener, Dios mantendrá independientemente su palabra, independientemente de las acciones humanas. Dios dijo, se va a hacer así y así se hará, quiere el hombre o no. Eso es un pacto incondicional. Ahora, el pacto condicional son aquellos en el que el pueblo o nosotros los seres humanos debemos obedecer los términos de este pacto para que Dios pueda entonces ejercer o pueda cumplir con lo que Él prometió. Yo te doy esto si tú haces esto. Yo hago esto si tú haces esto. Esto es un pacto condicional. Ahora, el primer pacto que Dios hizo y que Dios plantó en la tierra, lo llamamos el pacto edénico, diga conmigo edénico, o el pacto en el Edén. ¿Por qué tratamos esto en esta mañana? Y es porque por mucho tiempo yo fui uno de ellos, de que pensé que era el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, ¿verdad que sí? Y cuando le hablan de la ley, le hablan del pacto antiguo a la gente piensa solamente en Abraham y solamente piensa en Moisés, perdón. Pero Dios hizo muchos pactos. Se registran 7, hay otros teólogos que dicen que son más, otros dicen que son menos, pero mediante la palabra podemos llegar a la conclusión de que son 7. Y tenemos el pacto edénico, que este pacto empezó en el jardín del Edén. Este pacto se le puede llamar el pacto edénico o el pacto de las obras, porque fue el lugar, fue el momento donde Dios hizo todas las cosas. Hizo los cielos, la tierra, los mares, los animales, hizo las plantas, y lo hizo todo, ¿verdad? Se puede encontrar en los capítulos iniciales de Génesis, donde Dios hace algunas promesas condicionales a Adán. El pacto edénico no se le llama pacto edénico explícitamente en Génesis, pero encontramos una palabra en Oseas capítulo 6, verso 6, anótelo por ahí, se lo voy a leer. Oseas capítulo 6, 6 al 7 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, hablando aquí de Israel, dice, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. O sea, aquí hace referencia al pacto en el jardín del Edén. Mire lo que dice Génesis, quiero que me acompañen allí rápidamente. Génesis capítulo 1, verso 26 al 30. Y me dicen amén cuando lo tengan. Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 1, el primer capítulo. Dice el verso 26. Entonces dijo Dios, ¿qué fue lo que dijo Dios? Hagamos. Me detengo aquí. Él no dijo, voy a hacer. Él no dijo, haz. Sino que dijo, hagamos. Si yo digo aquí en esta reunión, voy a hacer, ya ustedes por lógica entienden que soy yo que lo voy a hacer. Si yo le digo hagan, quiere decir por lógica que ustedes que lo van a hacer, no yo. Pero cuando yo diga vamos a hacer, quiere decir que estamos involucrados todos. Y cuando Dios dijo hagamos, Él no estaba solo. Entonces, ¿quiénes estaban ahí con Él? Ahí estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo, porque este plan es de todos, de los tres. Trabajan y funcionan como uno. Y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. Y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Creo que eso no necesita mucha explicación, ¿verdad? A todo lo que estamos viviendo hoy en día. Si usted quiere una respuesta lógica de alguien que le pregunte, sí, pero que yo me siento ser tal cosa, no.
varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, ¿qué le dijo? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a todas bestias de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Me gusta cuando Dios hace algo porque se hace así como Él dijo. Mire lo que sigue diciendo entonces Génesis capítulo 2, muévase un capítulo, pero ahora el verso 8 al 10. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. ¿Qué hizo nacer? Todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. O sea que Dios no solamente hizo los árboles bonitos, sino que lo hizo bueno para comer. Amén. Seguimos aquí. También el árbol de vida en medio del huerto. ¿Usted sabe quién es este árbol de vida? Cristo. Lo vamos a ver más adelante. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Mire ahora el verso 15. Múdese al verso 15 ahí. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Escucho gente por ahí que dicen que Adán no tenía que hacer nada cuando Dios... No, Adán tenía que labrar la tierra y tenía que trabajarla y tenía que cultivarla. Pero vamos a ver qué es lo que era diferente antes del pecado y después del pecado. Bien, dice el verso 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Este fue el primer pacto que Dios hizo con el hombre, y fue un pacto condicional. Y Dios puso a Adán en el Edén y lo puso allí con una responsabilidad grande. Y la primera responsabilidad era que Adán tenía que ser el padre de la humanidad. Segundo, Adán tenía que sojuzgar la tierra. Y busqué una definición de lo que es sojuzgar la tierra. Esto es dominar o mandar en algo como dueño de ello. Entonces eso fue lo que Dios le dijo a Adán. Lo puso allí, le dio la llave y le dijo, mira, sojuzgad la tierra. ¿Qué le dijo? Cuídala, trabájala, límpiala, disfruta de ella, vive allí, señoréate de todo. Y eso fue el pacto que Dios comenzó a hacer en el jardín del Edén con el hombre. Tercero, también le dijo tener dominio sobre los animales. Por eso usted ve que un elefante ve a una gente y fácilmente salga corriendo, por grande que sea el elefante. Porque hay dominio del hombre sobre los animales. 4, cuidar del huerto. Y 5, no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Estas fueron las pautas que Dios marcó en este pacto edénico. En este pacto Dios se paseaba con Adán. Dios no vivía en Adán, sino que Dios se paseaba con Adán en el huerto para hacerle saber en su interior, o sea, hablaba todos sus planes. Sin temor, Adán lo escuchaba. Sin embargo, cuando quebrantó el mandamiento, trató de esconderse y tuvo miedo de oír la voz de Dios por primera vez, porque lo escuchaba desde el exterior. Dios dejó de comunicarse con Adán en el momento que falló. Y cuando Dios llamó a Adán y Adán lo escuchó por vez primera en el exterior, dijo, ¿qué está pasando aquí? Y tuvo miedo y se escondió. Seguimos leyendo aquí. Cristo en este pacto edénico es tipificado por el árbol de la vida.
Entonces, cuando usted ve aquí que Cristo está tipificado en el huerto del Edén, ese árbol de vida que estaba en medio del huerto era Cristo. Hoy usted y yo, no hay un árbol que usted lo vea y diga ese Cristo. Hoy no hay algo que tipifica a Cristo. Hoy usted y yo representamos a Cristo. Esta es la belleza del pacto eterno, que hoy no hay algo exterior que tipifica a Cristo, sino que nosotros expresamos la vida de Cristo. ¿Y cómo nosotros podemos afirmar que ese árbol era Cristo? Mire lo que dice en Apocalipsis capítulo 22, verso 1 al 2. Apocalipsis 22 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Verso 2 dice: y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Hoy los representantes de Cristo aquí en la tierra somos usted y yo, y lo que vamos a llevar sanidad a las naciones somos usted y yo. Nosotros somos la imagen de Dios aquí en la tierra. La palabra de Dios dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Usted dirá, pero Cristo no se ve porque es espíritu. Cristo está en cada uno de nosotros para que cada uno de nosotros lo representemos con nuestras acciones, con nuestra forma de vivir, en nuestro andar. Nosotros representamos a Cristo. Nosotros somos para la sanidad de las naciones. Nosotros somos los que vamos, donde hay mal, nosotros vamos a hacer bien. Por eso la palabra dice: vence el mal con el bien, porque usted y yo somos los árboles que hemos sido plantados, que damos fruto a su tiempo, que nuestra hoja no cae, y somos para sanidad del lugar donde usted y yo estamos. Donde hay un cristiano no puede haber murmuración. Donde hay un cristiano no puede haber chisme. Donde hay un cristiano no puede haber agonía de vida, sino que tiene que haber paz y tiene que haber sanidad y quietud, porque usted y yo hemos sido plantados para hacer sanidad de las naciones. Esta es la diferencia del pacto en el que estamos viviendo, de que ya usted no va acercarse a algo que se parece a Cristo, que tiene una sombra de Cristo. No. Usted es portador de la naturaleza divina. Usted porta la vida de Dios dentro de usted. Y ya usted no se acerca a algo para ver a Dios, sino que los demás se acercan a usted para conocer a Dios. Usted porta a Dios. Usted porta la naturaleza divina. Usted es un árbol plantado, y todo el que coma de usted, hermano, tendrá vida. Pero no es por nosotros. Esto no es por nosotros. Esto no es porque yo sepa hablar bien. Esto no es porque yo sea preparado en X cosa. Esto no es porque yo sea muy hermoso, muy bonito, me vista bien. Esto no es por la capacidad humana. Esto es porque a Él le plació en su pura gracia. Esto no empezó porque yo quise, a Él le plació. Yo solamente soy ¿qué? Un mensajero. ¿Qué somos? Un mensajero. Y Dios ha plantado muchos arbolitos. Y cada uno de nosotros es un arbolito de vida. Donde quiera que vamos tenemos que dar fruto. Donde quiera que vamos nuestras hojas no deben caer. Donde quiera que vayamos nuestras hojas tienen que ser de sanidad para las naciones. Así que Adán y Eva murieron espiritualmente de inmediato y necesitaron apropiarse del sacrificio de una víctima inocente para ser salvo. Más tarde también murieron físicamente. Su pecado hundió a toda la humanidad en una simiente de pecado y de muerte. Dios le permitió a ellos comer de todos los frutos, incluido el árbol de la vida. Ellos podían comer del árbol de la vida, pero decidieron comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque Dios no diseñó al hombre para que conociera esto. Dios diseñó al hombre para que conociera a Dios. Y por eso Dios no se place hoy en lo que hacemos. Dios se place cuando usted y yo le conocemos a Él. Dios se place cuando usted se acerca
a él. Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal, verso 17 dice, no comerás porque el día que coma de él, ciertamente morirás. El pacto edénico, en este pacto Dios promete a Adán la vida y la bendición, pero esa promesa estaba condicionada a la obediencia de Adán. Tú vas a tener mucha bendición, tú vas a tener una tierra fructificada, pero eso va a depender de tu obediencia. Esto es por eso el pacto era condicional. El castigo de Adán por la desobediencia sería la muerte física, la muerte espiritual, así como una maldición sobre la tierra, de modo que Adán tendría que trabajar más duro para obtener su cosecha. ¿Vemos la diferencia? Adán tenía que trabajar. Todo el tiempo ha tenido que trabajar, pero allí la tierra daba sus frutos a su tiempo. Allí la tierra no era mala, la tierra no estaba bajo maldición, sino que estaba bajo bendición. Y el esfuerzo de Adán era mínimo para poder cosechar una yuquita, unos plátanos, una cosa así. Pero después vamos a ver, entonces, luego del pacto edénico, tenemos lo que es el pacto que Dios hace con el hombre en sí. Y a esto le llamamos el pacto adámico o el pacto con Adán. Ahora, antes de pasar al pacto adánico, vamos a recapitular en lo que es las responsabilidades o los puntos que Dios le recargó al hombre en el jardín del Edén. Primero fue ser el padre de la humanidad, diga conmigo, padre de la humanidad, sojuzgar la tierra, que era señorearse de ella, tener dominio sobre los animales, cuidar del huerto y no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto fue lo que Dios ordenó en este mandamiento. Ahora, vamos conmigo a Génesis capítulo 3, verso 11 dice, y Dios le dijo, ya el hombre había caído, el hombre andaba corriendo, el hombre se dio cuenta que estaba desnudo, el hombre desobedeció a Dios. Y aquí en el capítulo 3, en el verso 11, Dios se acerca y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Y Dios le hizo una pregunta, ¿verdad? Le dice, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comiese? Mira que fue lo primero que Adán hizo y le dijo, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Es más fácil echarle la culpa a otro, ¿verdad? Pero mira lo que hizo Dios. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, dice, bueno, si él está echando la culpa a ella, déjame hablar con ella. ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. Entonces Dios dijo, bueno, si ella dice que fue la serpiente, pues déjame hablar. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. A la mujer le dijo, él le puso su sentencia a cada uno. Y le dijo, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo, al hombre dijo, mire lo que le dijo al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, porque él tenía todo el derecho de decir, no, a mí me dijeron que no comiera de eso, a mí me dijeron que no le pusiera la mano a eso, a mí me dijeron que no hiciera eso. Él tenía todo el derecho, pero Dios se lo recalca y le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y no a la voz que te dijo que no lo haga. Mire lo que le dijo, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardo. Por eso te ven la hierba mala, como le dicen, que nunca muere.
Desde ese tiempo viene: espinos y cardo te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Este pacto fue hecho con el hombre después de su pecado y fracaso. Este es un pacto incondicional. Ya no había más nada que el hombre pudiese hacer, porque Dios dijo: así se va a hacer y así será. En este pacto Dios declara al hombre lo que sería su porción de la vida por causa del pecado. Dios le estaba diciendo: su vida será así de ahora en adelante. Por cuanto desobedecieron mi voz, por cuanto no hicieron lo que tenían que hacer, por cuanto se dejaron llevar y no completaron la obra, su vida va a ser de esta manera. La serpiente, usted se va a arrastrar; la mujer, usted va a dar a luz con dolor; y el hombre, usted va a tener que trabajar, y con el sudor de su frente usted va a tener que mantenerse de ahora en adelante. Lo que antes se daba con facilidad, usted va a tener que luchar ahora para que se dé. Y por eso vemos que ahora mismo ni una matica de naranja nace si no hay que echarle químico, porque la tierra está bajo maldición por causa del pecado del hombre. Como resultado del pecado de Adán, se pronunciaron las siguientes maldiciones: enemistad entre Satanás y Eva y los descendientes, doloroso parto para las mujeres, luchas maritales, la maldición sobre la tierra. Aparecieron las espinas, aparecieron los cardos. La supervivencia se convierte en una lucha. ¿Verdad que se parece mucho a lo que estamos viviendo, o lo que vivimos, o lo que hemos estado viviendo? Se nos hace difícil sobrevivir, llevar la convivencia con nuestros hermanos. Se introdujo la muerte. El hombre no fue hecho para que muriese. La muerte será el destino ineludible de todos los seres vivos. Pero lo grandioso de todo esto es que Dios no elimina lo que Él había hecho en el pacto que Él había hecho en el Edén. Él le agrega. Un pacto le agrega al otro. Un pacto no le quita validez al anterior. Dios dijo: la tierra va a producir, y he puesto árboles. La tierra lo sigue haciendo, pero se le agregó que lo iba a hacer ahora a través del trabajo del hombre. Allí el árbol de la vida estaba en medio del huerto, tipificando a Cristo. Y todas estas maldiciones que Dios declara sobre el ser humano y sobre la tierra, y este problema de enemistad entre Eva, Satanás, la serpiente, todo esto también trae consigo lo siguiente. Mira lo que dice Génesis capítulo 3 por el verso 15. Mira lo que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ustedes saben que la mujer es una simbología de la iglesia. Y por eso hay tanto problema entre Satanás y la iglesia, porque hay una enemistad. Y las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Y aquí el Señor hace 3 capítulos después, o 2 capítulos después, al inicio de este problema, ya Dios le estaba dando una solución. Y dice: y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Esto se conoce comúnmente, muchos lo llaman el protoevangelio. Proto viene de prototipo, que fue el primero o el primer evangelio. Aquí Dios promete que aquel nacido de mujer sería herido en el proceso de destruir a Satanás. La simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente no es otra cosa más que Jesucristo.
Tú usaste la mujer para dañar lo que yo había creído, pero yo voy a usar la mujer para que de su simiente nazca aquel que le va a dar vida y vida en abundancia. Y ya no solamente van a ser una creación, sino que serán hechos hijos de Dios, participantes de una nueva naturaleza. Y cuando Satanás pensaba que había ganado todo, entonces fue cuando Dios dijo: de la misma persona que tú usaste para envenenarlo todo, es la misma persona que yo voy a usar para bendecirlo y para hacerlo partícipe de una nueva naturaleza. Tú piensas que tú ganaste, pero no, de ella va a salir quien va a ser el heredero de todo. Y hoy nos ha hecho participantes, herederos, coherederos, hijos amados. Hoy somos hechos parte del reino de Dios, porque esto se viene hablando desde antes. Gálatas 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios le prometió y le hizo una promesa aquí y le dijo: mira, de la simiente de esa mujer van a ser quien te va a vencer. No es ahora, eso viene. Y el verso 4 de Gálatas 4 comienza diciendo: pero cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido ¿de qué? ¿De quién? De mujer, bajo la ley. ¿Para qué lo envió? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Tú dañaste la creación, pues yo lo voy a resolver convirtiéndolo en hijos. Tú plantaste la semejanza de una naturaleza caída. Yo voy a plantar la naturaleza misma de mi Hijo en ellos. Y Dios prometió y Dios cumplió. Y seguirá cumpliendo. Porque Él no miente, leímos en la palabra, porque Dios no miente. Y hoy usted y yo somos participantes de la naturaleza de Dios porque Él lo prometió. Dijo: tú dañaste, le dijo a Satanás, tú dañaste. Pensaste que lo dañaste, pero yo tengo un plan eterno. Ya yo sabía que eso iba a pasar. Así que de ese que tú pensaste que había dañado todo, es la misma persona que yo voy a usar para restaurarlo todo. De ahí va a salir quien va a restaurar todo. De la simiente de la mujer van a ser mi Hijo amado, quien los va a redimir, quien los va a comprar, quien los va a justificar por su sangre. De la simiente de la mujer. Así que estamos hoy disfrutando de una promesa que Dios hizo, no ayer, sino de una promesa que viene desde los siglos, por los siglos, hasta los siglos. Y no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Hoy podemos ser participantes de la naturaleza de Dios. Y cuando usted y yo pensamos que todo está perdido, Dios tiene un plan. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados.